Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Amigos de Radio Amanecer, la voz de la esperanza, grato para nosotros una vez más saludarle en esta hora, deseando que las bondades del Dios Todopoderoso puedan ser derramadas sobre usted y los suyos, y aquí en nuestro país, República Dominicana, bendiciones a cada creyente que nos sintoniza en esta hora. Agradecer también a aquellos que dan seguimiento a este espacio a través de las redes sociales, especialmente en YouTube. Siempre estamos subiendo a nuestro canal oficial, Radio Amanecer Oficial, las lecciones de Escuela Sabática para que usted pueda escucharla en cualquier momento. Y a los amigos que en esta hora a través de la internet están sintonizando nuestra Radio Amanecer, bienvenidos a nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. Para el día de hoy estaremos estudiando Bondad, no amargura. Es el tema propuesto para el día de hoy. Por lo tanto, traiga su Biblia, su guía de estudio, bajo la dirección y la conducción del Espíritu Santo. Vamos a estudiar las Sagradas Escrituras. Bondad, no amargura. Ese tema reflejado en la carta del apóstol Pablo a los creyentes de Éfeso. Pastor Sergio Rubio con nosotros aquí en cabina. Les saludamos en la paz de nuestro Señor Jesucristo, deseando que todas las bendiciones del cielo le acompañen a usted y su familia. Muchas gracias, Pastor. Un saludo para usted y también para su familia. Que el Espíritu Santo pueda hacer con usted y lo bendiga a usted y a su esposa, de tal manera que puedan alcanzar la vida eterna que en Cristo Jesús le ha ofrecido. Amén. También tenemos una bendición para todos aquellos que escuchan este programa. Saludamos también a todos nuestros oyentes y queremos orar para que el Espíritu Santo también los alcance con su bendición. Bendito y eterno Dios, que la bondad tuya pueda ser puesta en el corazón de todos los oyentes de este programa Radio Amanecer en Estudio, y que así nos preparemos para ese gran día cuando Cristo Jesús va a venir a esta tierra a buscar a los suyos, y que así todos podamos beneficiar también a las personas que nos rodean y que puedan ver en nosotros un testimonio muy poderoso de que tú nos has salvado. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Bueno, vamos a nuestro estudio para este día. La bondad, no amargura. Uno de los elementos que caracteriza siempre el carácter de Dios es que es un Dios bueno. Dios bondadoso. Sí, claro. Usted se podrá leer todo el Antiguo Testamento, parte del Nuevo Testamento, y si hay algo que un judío tenía bien claro y al único que identificaba como un Dios bueno, es el Señor. El judío, usted podrá decir muchas cosas de ellos, pero sí estaban muy bien enfocados y entendían a la perfección que el único bondadoso, el único que es bueno es el Señor, y desde esa óptica, pues, sabiendo que Dios es bueno, esa cualidad, esa característica de Dios nos invita a estudiar la bondad para que no estemos en amargura. Es el tema que estaremos abordando en el día de hoy. Bondad, no amargura. Y por eso, Pastor, pues iniciamos los argumentos en torno a este interesante tema. Así es, así que este es un tema muy poderoso también, como todos los demás. Bondad, no amargura. Y el apóstol Pablo arranca en este tema mencionando a Efesios 4:30, la última parte que menciona que nosotros somos sellados para el día de la redención. Y entonces el día de la redención es cuando Cristo levante su pueblo de esta tierra y lo introduzca en el reino de los cielos. Ese es un día extraordinario, porque es el día de la venida de Cristo, que Él vendrá con poder y gran gloria,
y la Biblia dice que todos sus ángeles también le van a acompañar. Y ese es un día extraordinario, el día grande de Jehová, que se presentará aquí en esta tierra. Y entonces nosotros necesitamos estar listos para ese día, y el Espíritu Santo debe obrar de principio a fin en la vida de los creyentes para que estemos listos para ese día de la redención, y la bondad de Dios debe descansar en nuestros corazones para que eso sea una realidad. Así que el uso de la palabra está relacionado con ese gran acontecimiento de la venida de Cristo Jesús, como ya lo hemos señalado en Efesios 4:30 y como está señalado también en Efesios 4:31 y 32, y el texto dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Así que este tema es muy importante, el tema de hoy, porque realmente para poder estar moldeados a la imagen de Cristo Jesús y por Cristo Jesús, necesitamos entonces que la bondad de Dios pueda descansar en nosotros y que se quiten todos esos pecados y todas esas maldades de la expresión. Y este énfasis es muy poderoso, el pecado de las palabras, pastor. El pecado de las palabras hay que tenerlo muy en cuenta, porque ciertamente este es un pecado muy peligroso y necesitamos entonces estar al tanto de estas cosas. Así que las palabras que emitimos son un termómetro, como ya hemos dicho, que indica el avance o el retroceso que estamos experimentando en la vida cristiana. Cuando hemos fallado, eso no quiere decir que todo se ha perdido, sino que debemos volver otra vez al fundamento y buscar el perdón en Cristo Jesús al habernos arrepentido. Cumplir con lo que dice Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Así que el perdón en Cristo Jesús está disponible para todos. En Cristo encontramos entonces el reconocimiento del pecado. Eso debe ser lo primero, el diagnóstico. Reconocer entonces que hemos pecado. En Cristo entonces debemos confesar el pecado y apartarnos de la mala práctica. Al quitar entonces en nosotros todo ese tipo de cosas, el apóstol Pablo entonces está diciendo que nosotros en Cristo Jesús, al habernos arrepentido y confesar el pecado, debe quitarse de nosotros toda amargura, del griego pikria. Así que a la amargura, esa palabra del griego pikria, es una palabra interesante. Y entonces, ¿por qué es necesario desechar la amargura? Porque una persona amargada contamina el ambiente espiritual, pastor. Donde hay una persona amargada, el ambiente espiritual está contaminado y puede también desanimar a mucha gente en los aspectos también espirituales, y puedo llevarlo a situaciones complicadas, principalmente a los nuevos conversos. Porque cuando un nuevo converso llega a la iglesia y entonces es añadido al cuerpo de Cristo, debe entender, y es correcto el pensamiento del nuevo converso, que lo que estamos ahí somos personas que estamos creciendo espiritualmente y que estamos avanzando. Pero cuando de repente un nuevo converso se encuentra con un amargado, con una persona de eso que parece que se desayunan con 20 limones agrios diariamente y que la vida espiritual entonces está en el suelo, entonces el nuevo converso ahora comienza a vacilar en la fe. Por eso nosotros necesitamos desechar la amargura. Un creyente tiene que ser una persona que tenga buen humor, el humor sano, que se vea que ciertamente el poder del Espíritu Santo está creciendo en su vida y que es una persona que, a pesar de las circunstancias que le estén rodeando, mantiene un ánimo y que puede incluso animar a otras personas. Así que una persona amargada siempre se opone a
a sus prójimos y siempre todo lo ve negativo, pastor. Yo no sé si usted se ha encontrado con personas que siempre que usted lo escucha hablando es para oponerse a las cosas. Nunca tienen una solución, sino tienen una contradicción. Y eso es muy peligroso en la vida de una persona, pastor. Bueno, es que usted recordará, en dibujos animados hay una serie que se hizo muy popular en aquellos tiempos acerca de los pitufos, donde había uno siempre que era el negativo, el amargado, que siempre estaba oponiéndose a todo y no se veía nada de positivo. Usted muy bien citaba desde el original griego la palabra pikria, que tiene que ver en el sentido metafórico, puede referirse a lo que es el temperamento, al carácter o a la disposición del ser humano. Y una persona, señores, amargada siempre está oponiéndose a todo. Se opone a todo lo que dicen los prójimos. No, porque es que una persona amargada es así. Impide así que haya una unidad con ellos. Cuando usted te revisa, por ejemplo, Hechos 8:23, se da cuenta ahí hay un ejemplo muy maravilloso de una persona completamente amargada. Y Romanos capítulo 3, verso 14, una enumeración de pecados semejantes se encuentra en Colosenses capítulo 3, el verso 8. Y fíjese cómo el apóstol Pablo va aquí en Efesios recordando algún tipo de reacción que tiene una persona amargada. Ahí está el enojo y la ira. Denota un estado mental pasajero, de exaltación y de furia, una condición permanentemente de resentimiento y de enemistad. No estamos hablando de que un día, no, porque un día usted y yo podemos tener cierto grado de amargura por algo que aconteció, pero la persona que está constantemente en eso se manifiesta con mucha regularidad en esos asuntos, y usted lo ve metido en pleito, como sucedía también entre los fariseos. Una disputa que se presentaba entre fariseos y los saduceos acerca de la doctrina y de la resurrección. Por eso el Señor, a través de el apóstol Pablo, recuerda ese mandato y le invita a estar produciendo maldición, maledicencia, que tiene que ver con blasfemia, injuria, difamación. Los gritos y las afirmaciones enfáticas pronto se convierten en difamaciones que son un esfuerzo por arruinar la reputación de los otros, y todos los males mencionados en este pasaje tienden a perturbar lo que es la unidad del conjunto de creyentes, pues crean barreras entre los que deberían sentirse mutuamente atraídos en virtud de la ciudadanía celestial que tienen en común. Por eso, en algunas reuniones, cuando se está dando algún tipo devocional, que alguien hace un fuerte énfasis: ¿usted quiere estar en el cielo? Sí, entonces debe evitar ese tipo de cosas, porque ¿cómo usted cree, pastor, que se va a sentir una persona amargada? Una persona que esté completamente amargada en el reino de los cielos. Terrible, no puede estar allí. ¿Por qué? No puede, porque incluso una persona amargada es una fuente de discordia y es una fuente de desunión y de problemas en la iglesia. La amargura sería más grande si llega al cielo. Sí, claro. Porque no va a encontrar con quién discutir. No puede estar allí porque allí no hay personas amargados. Entonces sería una tragedia una persona si llegara al cielo. Por eso no va a llegar al cielo. Por eso entonces Dios tiene que decir, bueno, este hombre no lo puedo entrar en el reino de los cielos porque aquí no hay personas amargadas, y entonces mi Espíritu Santo, mi poder no pudo transformarlo allá en la tierra, por lo tanto la persona queda descalificada para poder entrar en el reino de los cielos. Así que eso es terrible, porque cuando Simón el mago estaba allí predicando en Samaria, la gente creía como que Simón era el mensaje de él era una gran cosa, estaban todos atentos, pero cuando llegaron los apóstoles a predicar allí, Simón el mago también aceptó, o aparentemente aceptó el evangelio y fue bautizado. Y entonces luego él quiso sobornar a los apóstoles para que ellos le transfieran el Espíritu Santo, para él también entonces usar el Espíritu Santo como él le parecía. Entonces cuando el apóstol Pedro lo reprendió, a él le dijo que él estaba lleno de amargura, pastor. Le dijo, veo que tú estás lleno de amargura. Fue la reprensión que Pedro le dio. Y entonces eso quiere decir, hermanos, que
en la iglesia puede aparecer personas que están llenos de amargura, y hay muchas personas así, porque ya los hemos visto y hemos sufrido incluso las consecuencias de una persona amargado. Y es bueno que nuestros amigos oyentes que no son miembros de la iglesia, pastor, puedan captar estas cosas para que ellos puedan entender que en la iglesia hay muchos elementos, muchas cosas que se dan que uno no quisiera que estén allí, por supuesto, ni Dios tampoco quisiera que estén, pero que están, porque la iglesia ahora es militante. Eso quiere decir que todavía no ha alcanzado el triunfo total, pero después va a ser triunfante, donde ninguna persona amargada puede pasar al otro lado de este mundo, porque necesitamos el arrepentimiento y la conversión. Pero por ahora, en esta lucha, en el conflicto entre el bien y el mal, aparecen personas amargadas, así como Simón, que están llenos de maldad y llenos de amargura y de prisión de maldad, como el apóstol Pedro le dijo, y eso está registrado en Hechos 8:23. Por lo tanto, el apóstol Pablo calificó a los que no se han convertido, tanto judíos como gentiles, como personas que su garganta y su forma de ser eran como sepulcros abiertos y como lenguas de engaño, y con la boca llena de maldición y de amargura también, pastor. Y entonces lo que estamos diciendo es que aún en la iglesia pueden aparecer personas que todavía no han experimentado la conversión, y entonces en vez de estar llenas de bondad, están llenas de amargura. Y por supuesto que nosotros tenemos también una gran cantidad de gente en la iglesia que su amargura ha sido drenada por el poder del Espíritu Santo, y son personas que están llenas de bondad, personas que trabajan con los enfermos, que trabajan con los pobres también, para alimentarlos, para llevarles la ropa, para predicar el evangelio y para hacer una cantidad de bienes que Dios nos ha mandado a hacer a favor del prójimo, no para salvarnos, sino porque ya Cristo nos ha salvado y nos ha mostrado su bondad, y esa bondad ha sido depositada en nuestros corazones, y entonces Él nos ha mandado a realizar ese trabajo con las demás personas que están a nuestro alrededor. Por lo tanto, nosotros necesitamos que el Espíritu Santo llene nuestro corazón de bondad, y cuando el Espíritu Santo llena nuestro corazón de bondad, entonces la amargura realmente debe salir de nuestros corazones, de tal manera que podamos presentarnos ante Dios y ante los demás hermanos y el resto de la sociedad como personas que hemos sido sacados de las tinieblas, pastor, a la luz, y personas que somos luz en el mundo, que somos la sal de la tierra, y que podemos entonces estar en condiciones de guiar a otras personas. Otra cosa que hay que quitar es quitar también todo enojo, porque, como hemos dicho ya, una persona puede enojarse porque somos inflamables como los cilindros de gas, pero que no podemos estar enojados todo el tiempo, ¿verdad? Tenemos que quitar el enojo, no se debe poner el sol sobre nuestro enojo, y si se pone tenemos que luchar duramente en contra de ese enojo. Y es importante este detalle, pastor, porque nosotros tenemos que luchar con nuestros propios pecados, y entonces llevarlo allí a la cruz del Calvario y buscar la sangre de Cristo Jesús. Y durante no vemos que esos pecados han sido dominados por el poder del Espíritu Santo, debemos estar luchando. Así que hay que quitar el enojo. Así que si hay una cosa fácil para nosotros enojarnos, es enojarnos, como ya hemos dicho, pastor, pero hay que quitarlo, el enojo totalmente de nuestra vida, y también quitar la gritería. Quitar la gritería es necesario también desecharla, para que nosotros hablemos con calma con las personas. A veces subimos el tono, ¿verdad? Y a todos nos ha pasado eso, pero en algún momento debemos reflexionar y nosotros quitar todo eso de nuestra vida, de tal manera que podamos hablar en calma con las personas e ir creciendo en la vida cristiana. Otro asunto también es la maledicencia, quitarla de nuestra vida. Del griego blasfemia, esta palabra del griego blasfemia, que es igual a blasfemia, injuria o difamación.
Y entonces todo este tipo de pecado de la expresión tenemos que quitarlos de nuestra vida y entonces ir al taller de Dios, ir a Jesucristo para que Él labre nuestras vidas y esas cosas ya no se manifiesten en nuestros corazones de tal manera que nuestro corazón puede estar lleno de bondad y no de amargura. Así que hay que desechar todo ese tipo de cosas, pastor. No, esa es la realidad. Usted acaba de dar algunos detalles de tanto interés y esto nos lleva a ir pensando ya en una reflexión final. Por ejemplo, en un momento determinado, pues estábamos hablando de la estructura de Efesios, donde el apóstol Pablo pasa de lo negativo y luego va a lo positivo, da algún tipo de recomendación. En esta exhortación final que encontramos aquí en el capítulo 4 de Efesios, especialmente desde el 17 hasta el 32, el apóstol Pablo vuelve a dar lo que es un mandato negativo. Se identifican 6 vicios de los cuales uno debe librarse y que hemos hablado. Viene lo que es un mandato positivo de ser benignos, compasivos y perdonadores, y entonces hace mención de una justificación. De manera que los creyentes deben perdonarse unos a otros como también Dios lo perdonó en Cristo Jesús. No estamos obviando que el ser humano, aún el cristiano más temeroso de Dios, se enoja. Sin embargo, hay una fórmula que es la que está presentando el apóstol Pablo. Perdonándonos unos a otros, habla de esa relación horizontal que debemos tener unos con otros. Los cristianos, los que pertenecemos a la familia de Dios, debemos estar motivados por la bondad, la ternura, el perdón, basados por supuesto en las normas más elevadas de todas, el perdón que Dios nos extendió a nosotros y nos ha ofrecido en Cristo Jesús, conforme a lo que presenta Efesios 4:32. Aquí notamos en este sentido que el apóstol Pablo volvemos a repetir, el apóstol Pablo vuelve a presentar lo que es el perdón vertical. Dios nos perdona, es el que nos ofrece a nosotros como modelo para que se produzca lo que es el perdón horizontal. Si yo entiendo en algún momento que el pastor Sergio Rubio, por alguna razón u otra, me ofendió, voy y converso con él, le presento mi punto de vista, y es posible, señores, que ni siquiera el pastor se haya dado cuenta que esa forma de obrar me ofendió. Exactamente. Pero la conversación nos hace ver y nos ponemos de acuerdo y de ahí salimos dándonos la mano, nos damos un abrazo. La conversación trae luz. No, definitivamente. Y eso es lo que el apóstol Pablo está enseñando. Primero, el perdón que Dios nos ha dado nos motiva a perdonar a nuestro prójimo de lo vertical a lo horizontal. Nos ofrecemos unos con otros y es lo que el apóstol Pablo está diciéndonos a Colosenses capítulo 3, el verso 13, nos habla en esta dirección. Y un punto muy importante allí dentro del sermón del monte o de la montaña que Jesús enseñó en Mateo capítulo 6, los versículos 12, 14 y 15. De esa manera es como funciona el asunto de romper con lo que es la amargura, con esos... La gritería. Sí, la maledicencia, ese discurso que tiende a difamar a los seres humanos. Cuando nosotros actuamos de esa manera, se rompe definitivamente esa cadena de actitudes o de cosas negativas que no nos produce ningún bien. Antes, por el contrario, nos lleva a vivir una vida miserable. Y entonces ponga en práctica la bondad, la ternura, el amor y el perdón, que son basados en la palabra de Dios. Así es, aunque en la vida cristiana, en algún momento a uno se le puede calentar la oreja, pastor. Y aquí en Dominicana decimos eso, por si alguna persona nos está escuchando. Calentarse la oreja es enojarse aquí para nosotros. Se nos puede calentar la oreja, porque incluso Jesucristo una vez tuvo que agarrar el látigo, pastor. Y mire, cuando Jesucristo agarró el látigo, que agarró y volcó las mesas de los cambistas y las jaulas de las palomas, y eso estaba volando, y las monedas estaban corriendo por todos los lados allí. Y entonces en algún momento uno puede calentarse un poco, pero que esa calentura no puede ser constante
y entonces incluso debe ser por una razón muy, muy justificada ese calentón de oreja que se nos da muchas veces a nosotros. Y entonces, pero se espera que un cristiano sea una persona benigna, pastor, porque si está enojado todo el tiempo y entonces tiene maledicencia todo el tiempo, y es una persona que se opone a todo el tiempo, entonces es una persona que está desequilibrada. Y las demás personas que nos rodean tienen el derecho a esperar que un cristiano sea una persona benigna. Una persona benigna es aquella gentil, bondadosa, sencilla. Esto habla a favor del cristianismo mucho más alto que cualquier discurso, pastor, porque un cristiano bondadoso y cortés es el mayor activo, el mayor testimonio que pueda tener el cristianismo. Amén. Así que la gente pueda entonces decir que son personas que están siendo cambiadas por el poder del Espíritu Santo. Amén. Y entonces que así podamos avanzar firmes en esta gran batalla, y cuando Cristo venga, entonces que va a tomar en cuenta que cómo nosotros fuimos, si el Espíritu Santo hizo la obra en nosotros o no la hizo el Espíritu Santo. Entonces Cristo cuando venga va a tomar eso en cuenta. Por eso va a hacer 2 filas, y entonces va a poner unos a la derecha y otros a la izquierda. Y a los de la derecha le va a decir: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y a los otros le va a decir: apartaos de mí, malditos, obradores de maldad, al fuego eterno preparado para el diablo y para sus ángeles. Que nosotros estemos en la disposición de hacer la voluntad de Dios, y que la bondad de Dios pueda calar en nuestros corazones y que la podamos manifestar para beneficiar a las personas que están a nuestro alrededor. Amén. Esto es un buen punto para uno reflexionar, pensar en nuestras palabras. ¿Cómo puedo usarlas para edificar? Es un gran desafío que tenemos para animar a otros y de seguro para aumentar la fe que el Señor nos ha dado. Así estamos llegando al final de nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. Les invitamos para que juntos demos gracias a Dios por esta impresionante lección. Señor, en esta hora nos dirigimos a ti, reconociendo que el ser humano es débil, que tenemos una tendencia de explotar con mucha facilidad, y que un don tan precioso como es el don de la comunicación del habla, a veces no le damos el uso debido. Ayúdanos de todo corazón a expresar palabras que edifiquen. Ayúdanos a reflejar el amor y la bondad en nuestras vidas, así como lo hiciera nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro modelo, en quien te pedimos y te agradecemos. Amén. 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 Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.